pero tenemos que predicar la palabra de Dios. Cuando la iglesia peca y peca feo, demanda un examen de aquel que va a atreverse a hablar de esa manera. Y no deseo sensacionalizar el tema de esta mañana al ponerlo de esa manera, pero también deseo destapar la realidad de lo que está ocurriendo aquí. Cuando alguien viene y te dice, tengo una buena noticia y tengo una mala noticia, y le preguntan, ¿qué quieres primero? Buena y mala, hermosa y fea, positivo o negativo. Quizás la gran mayoría de nosotros pensamos, bueno, mejor suelta la mala porque ya cuando me das la buena de repente me puede revivir. Porque si empezamos con la buena y luego vamos a la mala, de frente ya no voy a revivir. Bueno, esta mañana deseo que empecemos conforme el texto lo tiene. Cuando la iglesia peca y peca feo, es lo que deseo hablarles esta mañana. Y por lo tanto no necesita realmente mucha introducción. Pero desearía entonces al contemplar esto, que hagamos un repaso para llevarnos a la mala noticia. Voy a empezar con lo bueno porque así es como el texto nos lo presenta. Estamos en Hechos, capítulo 4. Nos saltamos desde la curación del cojo y estamos llegando ahora al capítulo 4 de Hechos y leamos el versículo 32 en adelante. Dice la palabra de Dios: y la multitud de los que habían creído era de un corazón y un alma, y ninguno decía ser suyo propio de lo que poseía, sino que tenía todas las cosas en común. Y con gran poder, versículo 33 de Hechos 4, los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús, y abundante gracia era sobre todos ellos. 34. Así que no había entre ellos ningún necesitado, porque todos los que poseían heredades o casas las vendían y traían el precio de lo vendido y lo ponían a los pies de los apóstoles, y se repartía a cada uno según su necesidad. Entonces José, a quien los apóstoles pusieron por sobrenombre Bernabé, es que hasta los apóstoles ponían chapas. Así es que si algunos hermanos me preguntan, pero sí he puesto chapas a algunos, pero otros ya lo he rescatado de lo que escuché por allí. Y a un hermano que siempre lo recordamos, nuestro hermano Ricardo García Monterroso, vamos Lentini, cuyo legado siempre sigue aquí al frente de nosotros, por medio de su hijo. Hay algunas chapas que valen la pena resaltar, hay otros que debemos desechar. Bernabé es uno de ellos, cuyo chapulín, hablando de los que están en la jerga, lo habían puesto por sobrenombre Bernabé. Qué hermoso, chapa, que traducido es hijo de consolación. Levita natural de Chipre, como tenía una heredad, la vendió y trajo el precio y lo puso a los pies de los apóstoles. Qué hermoso. Padre Santo, Señora, cómo destapar tanta verdad que podemos ver aquí. Antesala, Señor, a lo trágico, a lo difícil, a lo feo, pecaminoso. Yo ruego que tu Espíritu nos instruya, nos controle las emociones, los pensamientos y nos convenza de nuestra propia falta. Señor, no sé cómo seguir, pero ruego que tu Espíritu nos guíe. Pido en el nombre de tu Hijo. Hermanos, al venir esta mañana, me gustaría que nosotros podamos recordar
lo bueno, lo hermoso, y lo hermoso es con lo cual nosotros entramos. Y lo que acabamos de ver, versículos 32 al 37, es la culminación del capítulo 4. Y el capítulo 4 también está detallando allí lo hermoso que está ocurriendo en esta primera iglesia de Dios. Es la primera iglesia, la iglesia primogénea, como algunos lo llaman. Y al recordar lo hermoso que está ocurriendo allí, quiero que reconozcamos que una cosa es mirar desde afuera y otro es mirar desde adentro. Y quiero en esas dos fases recordar estos versículos. Primero, lo que vemos desde afuera. La gente tiene un perfil de lo que ocurre aquí en esta iglesia por lo que tú y yo estamos haciendo. Y es fácil ver que todos estamos aquí bien acomodaditos, bien sentaditos, bien lavaditos, bien bañaditos, bien pintaditos, bien peinaditos. Pero cuando salimos ahí podemos transformarnos. Quiero decirles que es tan importante lo que la gente ve, lo que hacemos afuera, como lo que hacemos aquí adentro. Y esa prudencia, esa dedicación, esa espiritualidad que tú estás dispuesto a desplegar aquí adentro debe ser idéntico allí afuera. La auténtica iglesia de Dios, conforme al Espíritu de Dios, está siendo visto desde afuera. ¿Y qué está ocurriendo? Y eso es hermoso. Lo primero que notamos y hemos visto, si hacemos un pequeño repaso, empezando en el capítulo 1 hasta el versículo 31 de Hechos, vamos a ver que por el poder del Espíritu, los creyentes están siendo llenos, dispuestos. Ahora, esto no es algo automático por si acaso. La llenura del Espíritu es algo que tú y yo decidimos. Y ellos están siendo voluntariamente controlados por el Espíritu de Dios. Y es debido a esa obediencia, a ese compromiso, a ese desprendimiento de su carnalidad y dejar que el Espíritu los mueva, es que hay la sanación de un cojo. Y esto es la sanación de un hombre que posiblemente tenía más de 40 años. Porque ya por 40 años era un cojo y no creo que al momento de nacer lo pusieron ahí en la calle. Posiblemente la poliomielitis, no sé yo, le atacó en su temprana adolescencia o de repente en su infancia, pero tenía más de 40 y de pronto era un hecho innegable que el Señor permitió por medio de los hijos de Dios sanar a un hombre paralítico. Algo que sorprendió a la gente porque era un milagro evidente, no podía cuestionarse. Este hombre estaba allí día y noche. Bueno, es una exageración mía. De repente en la noche lo llevaban a su casa, no sé. Pero era evidente que este hombre había sido sanado siendo ya adulto y ninguno, sea que tú eras seguidor de Cristo o no, decías, wow, ¿de dónde vino esto? ¿Cómo es posible que esto haya ocurrido? Es por el poder del Espíritu de Dios. Por el Espíritu de Dios, al ser llenos, controlados por el Espíritu, lo hermoso es que el Espíritu esté haciendo sanaciones. También sabemos que el Espíritu está impulsando a los creyentes a predicar el Evangelio. Ellos no pueden dejar de hablar de Cristo. Sí, la alianza ha perdido, sí, la U ha perdido, no, pero yo quiero hablar de Cristo. Ya no se dejaron desviar del mensaje del Señor Jesucristo. Estaban llenos del Espíritu de Dios. Uno se vuelve intencional en las cosas de Dios cuando uno está siendo guiado por el Espíritu de Dios. Sanaron, predicaron, pero también desobedecieron. ¿Y desobedecieron a quiénes? Desobedecieron a las autoridades. Ustedes no pueden ir predicando en nombre de este hombre por si acaso. Y ellos dicen, ¿tú quieres que desobedezcamos a Dios? Pues no, Señor, yo voy a seguir siendo desobediente. Y yo quiero que ustedes también sean desobedientes a las autoridades cuando les dice que desobedezcan a Dios. Cuando uno está lleno del Espíritu, no importa que me metan en la cárcel. Es más, no importa que tomen mi vida.
Cuando uno está lleno del Espíritu, dice, yo voy a desobedecer a las autoridades, yo voy a desobedecer las leyes. Está lleno en contra de Dios. Llenos del Espíritu, sanaron, desobedecieron, predicaron que solamente hay salvación en Cristo Jesús. Lamento cuando hay cristianos que dicen, sí, tú tienes tu religión, pero yo también tengo la mía. Un creyente que dice creer en Cristo y su convicción es de esa manera, no es un creyente centrado. Desde un comienzo el creyente dijo, en ningún otro hay salvación, solamente Cristo salva. Y si tú estás entreteniendo, de repente estás en la universidad, y para que te acepten tú tienes que decir, bueno, pues sí, hay otros también que salvan. No. Cuando estás lleno del Espíritu de Dios, te va a decidir convencidamente, el Espíritu te va a guiar a decir, en ningún otro hay salvación, solamente Cristo salva. No importa que me veas mal, pero eso es lo que dice la palabra de Dios. Sanaron, predicaron, desobedecieron y también sorprendieron la expectativa de las autoridades. Pero estos, con las justas, tienen primaria y algunos ni primaria tienen. ¿De qué universidad ha salido? Que no hay universidad en Nazaret. Vente, ha venido hasta de Yurimaguas. ¿Qué hay en Yurimaguas? ¿Ah? Y lo ninguneamos. Y lo ningunearon a estos hombres. Pero cuando uno es lleno del Espíritu Santo, uno va a sorprender hasta los más eruditos, hasta los que tienen 5, 10, 12 doctorados. No me importa, si tú estás lleno del Espíritu de Dios, tú vas a transformar el mundo. Qué hermoso es esto, lo que el Espíritu está haciendo. El Espíritu está sanando, el Espíritu está haciendo desobedecer a los hermanos, el Espíritu está haciendo predicar exclusividad en Cristo, el Espíritu está sorprendiendo a la gente, el Espíritu está haciendo que los hermanos declaren lealtad a Cristo. Porque dice lo siguiente, y ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con todo denuedo hablen tu palabra, mientras extiendes tu mano para que te hagan sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. Señor, si ellos se van a ocupar en tratar de destruir lo que estamos haciendo, recuerda, estamos, Señor, obedeciendo lo que tú nos has mandado a hacer. Y no me importa que tú tienes la ley tal, tienes la autoridad tal, tú tienes el presidente tal. No, yo estoy con el Señor Jesús. Y Él es el único Dios. Y mi lealtad es constante. No es vacilante. No estoy aquí para dárselo al mejor postor mi lealtad, Señor. Estamos aquí transformados por el Espíritu. Eso es consecuencia de ser llenos del Espíritu de Dios. Esto es lo hermoso que debe ocurrir aquí en el cuerpo. Y con razón que cuando llegamos al versículo 31, fíjense lo que dice. Cuando hubieron orado, el lugar que estaban congregados tembló y fueron llenos del Espíritu Santo. Y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Mis amados hermanos, la belleza que lo que vamos a desarrollar allá afuera sea una evidencia de que tú estás siendo llena, controlado por el Espíritu de Dios. Eso es lo hermoso que Dios desea hacer en este mundo por medio de su iglesia. Pero lo más hermoso, todo lo que les acabo de decir, sanaron, predicaron, desobedecieron, demostraron lealtad, eso es lo que la gente ve desde afuera. Pero ahora vamos a ver aún lo más hermoso, lo que está ocurriendo adentro. Retomamos versículo 32. Dice, y la multitud de los que habían creído era de un corazón y un alma. Miren el impacto que vamos a tener allá afuera, pero eso es un resultado de lo que está ocurriendo aquí adentro. Una de las primeras características que vemos aquí cuando una iglesia está lleno del Espíritu de Dios es que hay unidad de pensamiento, hay unidad de corazón.
Pablo le pidió a los romanos que se mantengan unidos. Pablo dijo a los filipenses que sean unidos. Es más, en Filipenses 2 dice que haya ese mismo sentir que hubo en el Señor Jesucristo. Si ustedes desechan el orgullo y ven a Cristo como el prototipo de aquel que se sometió y se sometió hasta lo sumo, entonces vamos a ver más amor entre los cristianos. En Efesios 5 nos habla de la unidad en el cuerpo. Lo dice a los efesios, lo dice a los romanos, lo dice a los filipenses. Lo dice Pedro, a los romanos en la dispersión. Sean uno en cuerpo y alma. Y lo dice nuestro Señor Jesucristo en Juan 17. La unidad no es ¿para qué? Para que simplemente los líderes estén unidos y el resto de la iglesia se desparrame. No, la unidad es un llamado corporal y es una evidencia de la plenitud, de la llenura, de la conducción del Espíritu de Dios en cada uno de ustedes individualmente. La unidad, al final de cuentas, es una evidencia de la unidad individual por el Espíritu de Dios que tú y yo tenemos. Entonces, lo más hermoso es cuando vemos hacia adentro, vemos que los hermanos están unidos. Pero también notamos que hay auténtica generosidad. Fíjense lo que dice, y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenía todas las cosas en común. ¡Wow! ¿Qué tal desprendimiento? ¿Qué tal generosidad de los hermanos que solo es posible cuando están llenos del Espíritu de Dios? Cuando vemos a nuestros hermanos en necesidad, ¿qué hacemos? Fíjense lo que está ocurriendo aquí. Vemos que cuando llegamos a este capítulo, nosotros debemos reconocer, bueno, sabemos que todo lo que es nuestro le pertenece a Dios, ¿no? Tu billetera es de Dios. Por más que cuando te hayas bautizado lo levantabas para que no se moje. Todo lo que tú tienes es de Dios. Tu matrimonio es de Dios. Tus hijos son de Dios. Tu vida es de Dios. Todo le pertenece. Pero aquí vamos a ver que los hermanos son llamados a demostrar esa calidad del Espíritu en su vida. ¿Por qué? Porque cuando ya hay falta de privacidad, ahí sí es un poco. Vamos a ser generosos con tal que no se meta en mi cocina. Con tal que no se meta en mi dormitorio. Fíjense, aquí tenemos una multitud de personas. Dice en Hechos 2, 3,000 se convirtieron. Llegamos a Hechos 4 y ahí se suman, o bien se sumaron los 3,000 o son 5,000 más. Luego en el capítulo 5, luego en el capítulo 6, hay por lo menos, dice, y en el capítulo 4 dice que 3,000 varones, solamente varones, y eso es específico. ¿Y qué de las mujeres? ¿Qué de los niños? ¿Qué de los adolescentes? Se dice que posiblemente aquí hay una iglesia de 20,000 miembros. ¿En cuántos días? ¿En una semana o 2 semanas? ¿Y quiénes, y permítame este lenguaje, y quiénes van a pagar el pato de ser anfitriones? Los que viven en Jerusalén. ¿Estás tú dispuesta y dispuesto a ser generoso de esa manera? No hay tantos hoteles, de repente había algo por allí, pero para tanta gente, entonces, ¿quiénes van a ser los generosos, los desprendidos? Aquellos que están en Jerusalén. Tienes casa, vas a tener que abrir tu casa. Quizás ya no vas a tener tanta privacidad. De pronto tu vereda va a estar lleno de hermanos con su carpa. En tu cama vas a ver a 3 o 4 a 5 durmiendo los pobres ahí porque han venido de lejos. En tu cocina vas a tener que echar más agua al caldo. ¿Pueden ustedes ver la logística a la cual están expuestos en esta primera iglesia? Pero hermano, yo no quiero mi refrigeradora. Ajustas. No, ahora, ¿qué voy a hacer? Aquí el hermano le gusta comer hasta el doble, el triple. Si yo lo invito a él, me voy a quedar misio, hermano. No, y podemos decir que
Ahora los más flaquitos, bueno, aparentemente son flaquitos, pero también tienen un filo. No, pero podemos decir, pero. No, cuando uno está lleno del Espíritu de Dios, uno no ve peros, uno ve cuerpo de Dios unido. Mi hermano, tengo cuartos en mi casa. Ven. Y eso es lo que está ocurriendo aquí. Hay una auténtica generosidad. Y el Espíritu les mueve a los hermanos, ¿para qué? Para suplir la necesidad de los hermanos con coherencia. No es como decir, yo me voy a este pueblito tal y le llevo una refrigeradora al hermano cuando ni siquiera hay electricidad. O me acuerdo cuando estuve por la Sierra de Tarahumara en el año 1999 y tenía tanta hambre, era un viaje misionero de 2 semanas, y se nos acabó la comida los primeros 7 días, pero teníamos dinero, pero no teníamos dónde comprar. Los hermanos aquí son muy prácticos. Tengo camas, tengo veredas, tengo cocina, tengo un patio grande, tengo una huerta grande. El Espíritu de Dios, cuando uno es lleno, uno es muy perspicaz para ver la necesidad de cómo asistir a mis hermanos. Hay veces que cuando el dinero no funciona, puede funcionar tú estando ahí físicamente presente. Claro, hoy en día el dinero hasta lo han hecho tan conveniente, con Plin, con Yape y no sé qué más. Ayuda, hoy en día ya la accesibilidad y poder recursear a los hermanos por estos medios está bien. Pero deja que el Espíritu te guíe, te llene para ayudar a los hermanos en su necesidad. Cuando uno está lleno del Espíritu de Dios, lo hermoso es ver que hay unidad, hay auténtica generosidad. Y dice, todos tenían las cosas en común. No creo que fueron y prestaron su cepillo el uno al otro. Bueno, he visto hermanos que han ido de viaje y dicen, ¿no has traído tu cepillo? Te presto. Bueno, ahí sí. No voy a compartir cepillo con nadie. Ni medias. Bueno, de repente medias ya, pero bueno, lo que quiero decir es que el Señor nos va a guiar. Hay tanta necesidad y el Espíritu te va a guiar. Pero también no solamente hay unidad, hay generosidad, también hay armonía. Fíjense, versículo 33, y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús. Y abundante gracia era sobre todos ellos. Así que no había entre ellos ningún necesitado, porque todos los que poseían heredades o casas las vendían y traían el precio de lo vendido y lo ponían a los pies de los apóstoles y se repartía cada uno según su necesidad. Hay otro aspecto hermoso aquí cuando uno está lleno del Espíritu de Dios corporalmente. Vemos unidad, vemos generosidad y aquí vemos armonía. Pero hay una armonía entre la congregación y el liderazgo. Hay una armonía entre la congregación y el liderazgo. Y yo sé que no los voy a caer a todos bien, hermano, porque puede ser muy espeso. No nos vamos de repente a gustar del todo, pero de mi parte voy a hacer el esfuerzo. Quiero hacer el esfuerzo. Si tú no me sonríes, quiero sonreírte. A veces algunos que ni nos miran, ¿no? A veces venimos con cara de palo. Pero ya yo por lo menos quiero cruzar una miradita para sonreírle. Ya de repente no le gusta mi sonrisa. Por lo menos tengo dientes todavía. No sé. Pero debe haber un esfuerzo de nuestra parte de llevarnos los unos a los otros, sobre todo como liderazgo. Tienen un liderazgo muy imperfecto, soy el primero en admitirlo, pero deseo que haya transparencia, amor, armonía entre la congregación y el liderazgo. Eso deseo. Y perdónenme mis faltas, perdónenme mis faltas. Como ya dije, aquí tenemos un desafío de logística. Hay por lo menos 15 o 20 mil miembros y pobre liderazgo. De pronto 150 o 200. Deberíamos ser entonces mejor nosotros, ¿no? Y cierto. Sí. Esta mañana le confesaba a un hermano, le digo, hermano, con las justas he llegado a visitar a unos 2 o 3. Imagínate llegar a los demás. Y hay algunos que me han dicho, hermano, nunca me has venido a visitar. Lo siento.
Cierto, es una de mis grandes debilidades. Y ruego que los que están en el estudio bíblico nos puedan ayudar, dar la mano en esto. Pero ruego, hermanos, que exista una armonía entre ustedes y el liderazgo. Ay, cuando uno está lleno del Espíritu de Dios, vamos a traspasar nuestro disgusto. El hermano no me ha venido a ver. Ay, finalmente ha venido. No sé cuáles sean las actitudes. Y lo digo sabiendo que soy quizás uno de los que más esté fallando aquí en esto. Pero ruego que tengamos ese espíritu de tener armonía de liderazgo con la congregación, porque también vemos que hay un liderazgo que está comprometido con la expansión del evangelio, porque dice lo siguiente: y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús, y abundante gracia era dada sobre ellos. Qué bueno es tener, hermanos, un liderazgo así. Estamos hablando de los apóstoles. Y creemos que los apóstoles ya no están. Hay misioneros, pero esos apóstoles que el Señor llamó ya no están. Y creemos, por lo tanto, que de todas maneras debe haber un equilibrio. No por decir que somos menor que los apóstoles, porque tenemos el mismo Espíritu de Dios. Pero el llamado es que esa consideración, que nosotros como líderes estamos llamados a ser ejemplos. Yo agradezco a un hermano que todos los jueves pide por el liderazgo. Le agradezco mucho. Mis hermanos saben mis debilidades y yo no soy corto en decirlo. Y no lo digo porque quiero ser más humilde, o a veces hasta cuando uno quiere ser humilde, pero de pronto viene a sonar como pretencioso. El domingo pasado estuve en Huichanzao y le dije a los hermanos: mi gran debilidad son las mujeres. Y aquí está mi esposa. Y gracias a Dios que me ha hecho feo. Pero gracias a Dios que no me gustan los hombres. Pero sé lo que está en mi corazón. Y agradezco a mis hermanos que oran por este pequeño hombre con todas sus debilidades. Pero quiero, mis hermanos, ser un líder como aquellos que tuvieron en la primera iglesia. Oren por su liderazgo. Este liderazgo se mantuvo enfocado en el mensaje, tanto en el mensaje como cómo llevarlo. ¿Qué quiero decir con esto? Porque a veces nos podemos desviar del mensaje y de su enfoque. Cuando el mundo está predicando el clima, el mundo se va a acabar, el clima y se viene el fin del mundo, nosotros debemos permanecer en predicar a este Cristo resucitado y decirles que Dios es dueño de los tiempos. Sí, debemos ser sensibles a lo que está ocurriendo en el mundo, pero cuando el mundo se desvía y alguno de nosotros empezamos a entretener otras cosas que no sea el principio de empezar por el evangelio y luego las otras cosas, entonces nos vamos a desviar. El enfoque siempre debe ser el evangelio. Por allí comenzamos. Cuando alguien quiere solamente hablar del clima y que el mundo se va a acabar, yo le digo: el Señor Jesucristo resucitado es dueño de todos los tiempos. Cuando alguien quiere hablar solo de política y que el anticristo viene, yo le digo: el Señor Jesucristo resucitado es dueño de la historia. Cuando alguien solo quiere hablar de la justicia social y de la desigualdad económica, yo le quiero decir que el Jesucristo resucitado nos ha hecho uno solo. Y por más difícil que haya sido nuestro trasfondo, nuestra realidad es que ahora somos dueños de lo más hermoso que es la vida eterna por medio de Cristo. No permitimos desviarnos de la centralidad del evangelio, y esto es característica de un liderazgo que se va a permanecer fiel e íntegro. Los mencioné esta mañana, la trata de personas, lo mencioné esta mañana, el problema que existe sobre este tema con los niños. Pero mis hermanos, esos temas se van a ir ajustando correspondientemente cuando nosotros permanecemos cristocéntricos. Los
apóstoles se dedicaron a predicar al Cristo resucitado. Y eso es nuestra consigna. El día que el colegio solamente se dedique a enseñar matemática, geografía y física, cerramos eso. Porque hemos nacido aquí, ¿para qué? Para predicar a Cristo y Cristo resucitado. El mismo albergue, el día que el albergue solamente se dedique a rescatar a niños y no enfoque en la transformación por medio del evangelio de sus vidas, cerramos el albergue. ¿Por qué? Porque nos estamos desviando del mensaje. El mensaje de tu vida es hablar de Cristo. El mensaje de tu vida es el evangelio que te rescató y te ha hecho una nueva criatura. No podemos desviarnos de ese mensaje. Cuando somos centrados en el mensaje del evangelio, en hablar de Cristo resucitado, todas las cosas se van a ordenar. Y eso es lo que vemos aquí con este liderazgo. Tristemente, algunos nos desviamos con el deporte, hasta nos desviamos con nuestros propios hijos. De pronto nuestros hijos toman preeminencia sobre el evangelio y de qué manera el evangelio se adecua a eso con la iglesia, con la vida de Cristo. No podemos quitar ese enfoque, mis amados hermanos. Cuando somos llenos del Espíritu de Dios, vamos a ser sensibles a ello. Y podemos ver que aquí hay un liderazgo reconocido, como ya les acabo de hablar. Estamos hablando de los apóstoles. Pero finalmente hay una congregación que tiene absoluta confianza en su liderazgo. Venden sus cosas y todo lo que ha venido de la venta lo ponen a los pies de los discípulos. No creo que era literalmente, le ponían a los pies de sus pies sucios. Creo que lo ponían allí a disposición. Toma, hermano, ustedes distribuyan. Tenemos 15,000 o 20,000 hermanos. Que el Señor los guíe. ¿Para qué? Para que ustedes puedan administrar esto para la gloria de Dios. Y tratamos de hacer eso. Aquí en el Centro Bíblico Trujillo, con lo que el Señor provee, tratamos de hacer ello. Y sé que el tema de la economía muchas veces es cuestionable. Como me decía un hermano, a veces cuando salgo y estoy en círculos donde desconocen, aquí nos tratamos de ancianos, ¿no? Que es similar a pastor. Y a veces cuando cruzo la frontera, el oficial de la frontera dice, ¿y a qué te dedicas? Bueno, me dedico a hacer misiones, le digo, y quizás algunos también nos llaman pobres. Ya, o sea, te gustan las ofrendas, te gustan el diezmo, ¿no? Ahí hay un estereotipo asociado a hermanos que están en liderazgo. Seguro que pides los diezmos, ¿para qué? Para que se te llene tus bolsillos con la ofrenda. Siempre hago recordar a mis hermanos, aquí en el Centro Bíblico no tenemos ningún asalariado en ese sentido. Lo que los hermanos reciben son ofrendas. No hay ningún, por la gracia de Dios, hasta ahora en todos estos años, definitivamente, no he recibido yo porque el Señor me ha permitido que Él supla mis necesidades por nuestras iglesias, por la familia en otro lugar. Pero si hay necesidad aquí y deberíamos siempre dar. ¿Para qué? Para que el reino de Dios se extienda. Qué hermoso es cuando la congregación tiene confianza en su liderazgo, de tal manera que da su ofrenda y diría, ahora ¿en qué va a gastar? Seguro se va a comprar otro nuevo carro. Mientras tanto yo aquí, y moto tengo. Y empezamos a cuestionar. Ruego que exista un sentido del beneficio de la duda hacia tu liderazgo. Qué bueno es cuando estamos llenos del Espíritu. No hay razón de nuestra parte para que ustedes cuestionen lo que estamos haciendo. Oren por su liderazgo. Oren por su liderazgo. Y aquí hay un gesto ejemplar que el Espíritu Santo permite que se tome como referencia cuando llegamos a Bernabé. José, más conocido como Bernabé por su nombre de pila. Y creo que es la forma como concluye el capítulo para llegar al pero del versículo 1 en el capítulo 5. Lo hermoso que está ocurriendo aquí. La unidad del cuerpo, la generosidad del cuerpo, la armonía que ocurre en el cuerpo y un tremendo gesto de uno de los hermanos. Yo sé que aquí todos tienen el deseo de ser generosos. Por lo menos en teoría. Pero yo sé que algunos son más generosos que otros. La verdad. Y por el Espíritu de Dios vemos que
que Bernabé es señalado como un hermoso ejemplo. Que ruego que tú y yo tengamos ese mismo desprendimiento. Todos salgan con la chapa de Bernabé hoy día. Sé dispuesto a ser generoso y sacrificado. Porque lo que él ha dado, ese que era bastante. Pero hay en medio de nosotros, algunos que dicen, bah, puedo dar más que eso. ¿Cuánto está dando el hermano? Ya vas a ver, te voy a demostrar, yo puedo dar más. No lo hace con un espíritu de ¿qué? De benignidad, de sacrificio, de ser lleno del espíritu. Y no es un espíritu de competencia, de querer ningunear al hermano. Por eso creo está aquí la forma como Bernabé desprendidamente. Y yo creo que en ese tiempo, yo no sé si él mismo dijo, hermano, por si acaso, tengo una propiedad que lo voy a vender y le voy a dar todo a usted. Yo no creo que los líderes mismos entendieron lo que él ha hecho y lo dijeron. Pero hay una pareja, y vamos al versículo 1, y aquí empieza lo feo, aquí empieza lo fatal, aquí empieza lo trágico, aquí empieza lo negativo, y empieza la tragedia. Hemos estado viendo lo hermoso que es cuando el Espíritu nos llena. Y aquí vamos a ver cuando el Espíritu deja de llenarte, cuando tú y yo dejamos de ser guiados, dejamos de ser controlados por el Espíritu de Dios. Cuando la iglesia peca y peca feo, cuando deja de ser llenado por el Espíritu de Dios y empieza con alguno de nosotros. Versículo 1. Pero cierto hombre llamado Ananías con su esposa Zafira. Aquí está lo feo de la congregación, que hay Ananías y Zafiras escondido en medio de nosotros. Aquí vemos que hay creyentes hipócritas. Hay creyentes hipócritas en la congregación. Todo estaba chévere hasta aquí, ¿no? Todo estaba bien hasta que llegaste tú, dice una canción. Todo estaba hermoso, chévere, bacán, al ser controlados por el Espíritu de Dios. Pero alguien va a querer romper filas, alguien va a querer destruir esta unidad. Y ruego que no seas tú, ruego que no sea yo. Y aquí está el llamado de atención. Hay creyentes hipócritas, pero cierto hombre llamado Ananías con su esposa Zafira. Lo feo, mis amados hermanos, es ver que algunos de nosotros somos instrumentos del enemigo para detener lo hermoso que está ocurriendo en el cuerpo. El diablo va a influenciar esto. Quiero decirles que no hay razón para decir que estos no eran creyentes, por si acaso. Hay algunos que he escuchado dicen, pero ¿cómo va a ser un creyente esto? No, no es posible. La pregunta es, ¿eres tú hipócrita? Y tú me preguntas, ¿soy yo hipócrita? La verdad es que sí. Les dije esto una vez, ¿no? Vi allí a una persona, bueno, estuvo aquí hace tiempo, y yo, pero ¿por qué no vas al centro? Yo me di cuenta que está lleno de hipócritas. No es cierto. Todavía hay espacio para uno más, por lo menos. Tú y yo somos enfermos. La iglesia es un hospital. Continuamos luchando con nuestras enfermedades y la hipocresía es uno de ellos. Y antes de que nos sintamos, ya, bacán, chévere, entonces voy a seguir siendo hipócrita. Espera. Hay creyentes hipócritas en medio de la congregación y sabemos, y por lo que sigue el tenor de la historia aquí, creemos que son creyentes porque Dios mismo disciplina a sus mismos hijos. No es una disciplina de llegar al cielo celebrando cómo han vivido, sino más bien es llegar al cielo y decir, felizmente que has venido, si no hubiera sido peor. Y eso puede ser tu verdad. Sí, va al cielo, pero por tu hipocresía, ¿qué ha ocurrido? Vamos a ver, continuamos. Entonces hay creyentes hipócritas. Esta gente que quería la alabanza
y la gloria de la gente. Porque dice, y trayendo solo una parte. Seguro que ellos sí dijeron, ¿Bernabé ha dado eso? ¿Saben qué? Yo tengo una propiedad más grande, hermanos. ¿Se acuerdan esa propiedad que tengo en la esquina del arco? ¿Alguien tiene aquí propiedad? Espero que no haya ninguno aquí. No quiero ofender a nadie. Es una hipotética por si acaso. Ahí en la esquina del arco, miles, ya millones de dólares ahorita. Lo voy a vender y el domingo le voy a dar a los hermanos. Acá. Lo vende. Lo vende. Zafira y Ananías venden su propiedad. Llega el domingo. Se presentan y dejan su ofrenda. ¿Qué es lo que ellos esperaban? Reconocimiento, apreciación. Oh, qué bueno, los hermanos, qué tan espirituales que son. Imagínate, y alguno diría por allí, qué mala administración. Lo vendieron, le van a dejar toda la iglesia. ¿Por qué no lo dejaron para sus hijos? ¿Tienen hijos? Muchas veces cuestionamos a los que hay de todo en la iglesia, ¿no es así? ¿O soy el único que piensa eso? Sí, todos luchamos con esos pensamientos y cuestionamos a nuestros hermanos. Pero hay algunos que sí tenemos una malicia que está centrado en el hecho de querer ser mejor que los demás. Hay una hipocresía de por medio que alimenta el querer ser aquellos que salimos mejor pintados. Y parece que Ananías y Zafira tenían ese espíritu de pretender, ese espíritu de querer ser cuando no lo eran. Esa hipocresía querían que los demás lo celebren. ¡Wow! ¡Qué bueno que ha dejado tremenda ofrenda! Millones de dólares para la iglesia. Pero tú no puedes ver lo que está en el corazón. Pero Dios sí puede verlo. Y Dios no lo va a permitir. Dios no lo va a permitir. Esa hipocresía que tú quieres que los hermanos celebren, Dios no te lo va a permitir. Válgate de ti que no ocurre lo que ocurrió a ellos. Todos estamos luchando con la hipocresía, pero mis queridos hermanos, una cosa es que tú dejes de luchar con la hipocresía y quieres que los hermanos aprecien tu hipocresía. ¿Por qué razón estás sirviendo? ¿Para que celebren los hermanos tan buena o bueno eres? ¿Por qué estás dando tu ofrenda? ¿Para que te sientas bien? ¿Cuál es nuestro deseo de ser parte del cuerpo de Dios? Lo único que debe ser es engrandecer el reino de Dios. Y por eso es que Bernabé lo hizo de esa manera. Mas no así Ananías y Zafira. Estos eran creyentes no solamente hipócritas, sino también eran creyentes suicidas, creyentes kamikazes, creyentes que no medían las consecuencias de su actitud hacia el cuerpo. Hay creyentes hipócritas, hay creyentes kamikaze, que son creyentes suicidas. ¿Por qué? Porque sabemos, ¿no? Dice versículo 13, dijo Pedro a Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad, reteniéndola? ¿No se te quedaba a ti y vendida? ¿No estaba en tu poder? ¿Por qué pusiste en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. En otras palabras, no estamos hablando de comunismo aquí. Si bien es cierto, muchos vendían sus propiedades, lo hacían de voluntad propia. Los líderes no decían, por si acaso, todos venden y me traen el dinero. Si no lo vendes, frito pescadito. No, ellos son movidos por el Espíritu de Dios. Recordemos la llenura del Espíritu para hacer este sacrificio por la causa del pueblo de Dios. Los líderes, yo pienso aquí que son guiados, son revelados por el Espíritu de Dios para saber de que Ananías y Zafira no dieron todo lo que habían prometido. Le preguntan a Ananías, la esposa se quedó para el siguiente turno en la iglesia, seguro maquillándose o pintándose o sacando su selfie para ponerlo en Facebook. Hoy es un día de gloria. Hemos dado un montón de plata. Tú ve primero, por si acaso. Adelántate tú ya para que celebremos doble, ¿no? Y te van a reconocer y todo lo demás. Ananías,
Han vendido su propiedad y eso es todo lo que costó la propiedad. Y hermano, mentirosasazo. No has mentido a nosotros, has mentido a Dios. Y esto es una referencia a la divinidad del Espíritu Santo. No es una fuerza. No es un pensamiento. El Espíritu es una persona que se ofende. Y esta revelación, Hechos 5, es que el Espíritu Santo es una persona que se entristece. Yo meto mi dedo aquí en la electricidad. ¿Lo puedo maldecir a la electricidad? Sí, pero no lo va a sentir. No es una persona, es una fuerza. Solo personas tienen sentimientos y aquí el Espíritu de Dios se entristece. ¿Por qué? Porque hay un mentiroso sasazo que quiere que el pueblo de Dios lo celebre y Dios no lo va a permitir y ¡guau! Cayó muerto. Inmediatamente lo llevan y lo entierran. Y la esposa ya terminó de maquillarse. Campante entra, ¿no? Seguro una buena falda, se ha puesto sus aretes y todo lo demás. Está entrando y la gente está ahí. Zafira, ¿vendieron su propiedad? Hermanito, sí, lo hemos vendido. ¿Y cómo les fue? Todo chévere. ¿Y todo lo que han vendido lo han dado a la iglesia? Sí, hermanito, para la gloria de Dios. Mentirosa, sasasa. Ya te van a llevar a donde te llevaron a tu esposo. ¿A dónde? Y ya ni siquiera terminó. Cayó muerta allí. Y alguien dirá, pero qué severo es. Esto es una obra de gracia de Dios, más bien diría yo. Y tú deberías entender más gracia. Yo mismo debería entender más gracia todavía de que cuando estoy aquí luchando con mi hipocresía, el Señor no ha respondido de esa manera hacia mí y hacia ti. Y eso debería guiarnos a desechar la hipocresía, a desechar la mentira. El Señor no va a permitir que se corrompa su cuerpo. Hay creyentes suicidas, hay creyentes kamikaze, hay creyentes suicidas. Pero también hay creyentes con muertes prematuras. Fíjense, el Señor termina la vida física de estos dos hermanos. Y los llamo hermanos porque creo que son creyentes. Hay hermanos que murieron por no tener reverencia a la cena del Señor, por ejemplo. Permítanme leerlos. 1 Corintios 11, versículo 31 dice, si pues no examinásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados. Mas siendo juzgados, somos castigados por el Señor para que no seamos condenados con el mundo. Versículo 30, anteriormente dice, por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros y muchos han muerto, muchos duermen. Hay algunos que no tienen reverencia por la cena del Señor, el Señor los disciplina al cortar su tiempo en esta vida y llevarlos a su presencia. Hay creyentes que mueren prematuramente, hay creyentes que mueren prematuramente por no tener reverencia a la cena, hay creyentes que mueren prematuramente porque no están dispuestos a desechar su pecado. Eso se llama el pecado de muerte en 1 Juan 5. Dios aquí decide hacer la primera disciplina pública de iglesia con la trágica muerte de dos hipócritas, dos desobedientes, dos mentirosos. Eso es lo feo que puede ocurrir en la asamblea. Eso es lo feo que puede ocurrir en la asamblea. Qué fea manera de expandir el reino de Dios, podemos decirlo. ¿Por qué? Fíjense lo que ocurre en el versículo 11. Hechos 5:11. Y vino gran temor sobre toda la iglesia y sobre todos los que oyeron estas cosas. Versículo 14. Y los que creían en el Señor aumentaban más. Gran número así de hombres como de mujeres. ¡Wow! O sea, cuando el Señor ejerce disciplina, en lugar de la gente irse, más gente se está convirtiendo al Evangelio. Sí. ¿Por qué? Porque los hijos de Dios queremos una iglesia limpia, una iglesia pura, porque eso está acorde con el carácter de Dios. Y es nuestro compromiso, mis hermanos, en cuanto más podamos,
que vamos a seguir sosteniendo la disciplina conforme el Señor lo permita aquí en esta asamblea. Ruego que no sea una disciplina como Él lo hizo. Pero algunos de ustedes han experimentado la disciplina pública y muchos lo han cuestionado, para bien o para mal. Es nuestro deseo que debemos continuar con el concepto de la disciplina en la congregación. El mismo Señor ejerció una disciplina trágica aquí en este pasaje, pero hubo temor. Pero los que verdaderamente quieren la vida y la vida eterna se fueron añadiendo. ¿Por qué? Porque Dios va a tocar verdaderamente a aquellos que buscan la vida y la vida eterna. Concluyo con estas observaciones. En primer lugar, Dios desea que lo hermoso no se detenga en su iglesia. Deseo, mi hermano, mi hermana, que tú seas la razón por la que la continuidad de lo hermoso que es ser controlado, ser lleno del Espíritu de Dios, permanezca. Dios desea eso y te ha capacitado para hacerlo así. En segundo lugar, quiero decirte que Dios desea una iglesia limpia y que a los pecadores Él juzgará. El Señor juzgará a los pecadores. Claro, hay pecados que tú y yo con los cuales estamos luchando, como ya lo he dicho. Pero lucha, no te entregues, no te dejes vencer por la hipocresía y no permitas que tus hermanos celebren tu hipocresía. Desecha la hipocresía, desecha la mentira. La disciplina en la iglesia debe seguirse y Dios irá añadiendo al cuerpo los que deben ser salvos. Porque esto es obra de Dios. A quien el Señor ama, el Señor disciplina, dice. Principalmente sabemos que la disciplina no es de nosotros. La disciplina es de Dios. Y si hay correspondencia, si hay armonía entre la congregación y la asamblea, con tal que no hay favoritismo y parcialismo, sabemos que eso es la manera de sobrellevar la asamblea. Realmente quiero decirles que la disciplina de la iglesia hace correr a aquellos que no son verdaderos creyentes. Y si tú estás en tu pecado, sin conocer al Señor Jesucristo, sin haber entregado tu vida, aquí vas a ser confrontado con tu pecado. Y lo vamos a hacer por medio de la palabra de Dios. Quiere el Señor que no te caiga una disciplina como esta. Cuando estuve en solterito, me encantó fuimos a lijar las paredes y un ladrillito por ladrillito empezamos a barnizarlo. Qué hermoso era cuando ya estaba siendo un ladrillo a la vez siendo barnizado, sobresalía del resto que estaba opacado. Cuando llegamos a esa parte, el mural, la parte principal, todos los ladrillos relucientes, qué chévere. Hay una uniformidad, pero también había variedad porque cada ladrillo lucía distinto, pero empezó uno por uno. Yo veo aquí a muchos ladrillos que tienen ojos, algunos están durmiendo, que me miran. Yo quiero ver la llenura del Espíritu en tu vida. Cuando tú por el Espíritu eres pulido de tu hipocresía, de tu mentira, y todos hacemos lo mismo, qué hermoso será la realidad del cuerpo, porque somos uno. Padre Santo, gracias, Señor, por el gran desafío de tu palabra. Señor, gracias por permitirme llegar a culminar esta prédica. Señor, porque tú sabes, expongo mis debilidades ante mis hermanos. Y se dice que los líderes a veces representamos a la congregación y por lo tanto sé que ellos tienen sus mismas debilidades. Ruego, Señor, que no dejen de luchar, que no permitamos que el cuerpo celebre nuestra desobediencia, nuestra mentira, Señor, ayúdanos a brillar con la dirección de tu Espíritu para la gloria tuya, el día que nos llames a tu presencia. En tu nombre oramos. Amén.
Muchas gracias, mi hermano, por la predicación de la palabra. Vamos a continuar, hermanos. Ya tenemos nuestro tiempo de anuncios. Bueno, para recordar lo que cada semana eh, tenemos ya como una buena costumbre en nuestra iglesia. Primero las clases de discipulado, como se mencionaba, todos los domingos a las 9 de la mañana. Ya parece que hay un buen grupo de hermanos que ya están viniendo, así que les invitamos, hermanos, a poder participar ahí. También tenemos nuestras reuniones de oración todos los jueves 7:30 de la noche, así que están todos invitados a poder participar, pero así están puntual. Recuerden que ahí somos puntuales. Justo este jueves, una hermana me decía, hermano, ya nos pasamos 2 minutos a la hora, por favor. Los hermanos son bien puntuales ahí, así que a las 7:30 estamos iniciando para terminar también en buena hora. Y los estudios bíblicos que tenemos los martes, miércoles y jueves en diferentes lugares, hermanos. No, perdón, martes, miércoles y viernes. Son los estudios bíblicos y los jueves estamos acá en la iglesia en oración. Así que los que quieren participar en un estudio bíblico no lo están haciendo, por favor acercarse a algún hermano que pueda indicarles qué estudio está más cerca de su hogar y puedan asistir. Y mayormente los estudios inician 7:30, a 8 de la noche están dando inicio en unos estudios, y promedio hasta las 9:30, creo, la mayoría con su refrigerio, todos que comparten ahí. Así que pueden, hermanos, acercarse y poder consultar a qué estudio pueden ustedes participar. Y también tenemos nuestra reunión de jóvenes. Recuerden que tenemos ahí 3 grupos de jóvenes. Tenemos primero los adolescentes, que creo que son de 12 años a un promedio de 17 años que acaben la secundaria. Se reúnen acá mismo a las 3:30 de la tarde todos los sábados. Y en la noche tenemos los grupos de Haris y Querisma. Haris, jóvenes en edad universitaria, y el grupo de Querisma ya son los de 25 hacia arriba, ¿no? Que están ahí participando también en el segundo piso. A las 7:30 también ellos tienen su tiempo ahí, así que están invitados todos los que están en esas edades a poder participar, hermanos, ahí. El siguiente anuncio es del Ministerio de Jazmín de las Damas. Dice el viernes 21 de julio, 5 p.m. de la tarde, su reunión. Ya no voy a resaltar la puntualidad. Me han dicho que se ofenden las hermanas que resalto la puntualidad. Así que, pero vengan puntuales todos. Tenemos el Ministerio de Varones. Este sábado que viene ya nos juntamos. Son cada 15 días a las 7:30 también. Tenemos ahí un tiempo de mucha edificación con los varones, de poder leer la palabra de Dios. Estamos leyendo los profetas menores ahí, varios hermanos que dan tiempo ahí para poder edificarnos, para poder preguntar, para poder conocer algunas cosas que a veces nos es difícil entender. Así que todos los varones están invitados, 7:30 de la mañana. Después, primero compartimos un desayuno y de ahí nos ponemos a leer la Biblia un promedio hasta las 9:30 de la mañana. Y por último, damos el retiro congregacional, que ya se ha venido anunciando por varias semanas, y va a ser acá por un lugar, un centro campestre por Menocucho. Así que todos están invitados, hermanos, a poder participar ahí. Son del 27 al 29 de julio y el costo es 100 soles por persona. Y me decía la promoción, hay una promoción, quieres 4, o sea, pagan 3 y el cuarto va gratis. Así que pueden acercarse ahí con esta promoción ahí al hermano, me ha dicho el hermano Antonio. Pero creo que hoy día tenían que inscribirse con nuestra hermana Damaris, que está por ahí, me dijo el hermano Antonio. No sé si es verdad, así me comentó, no sé si le ha informado a la hermana, pero creo que la hermana está por ahí. Así que pueden acercarse ahí, hermanos, a poder inscribirse. Recuerden, la promoción, pagan 3, van 4, así que ustedes pueden acercarse ahí con nuestro hermano. Ya van a ser el 27 al 29 estos feriados, ahí van a tener un buen tiempo, hermanos, para poder compartir con familia del centro bíblico. Y bueno, como último, hermanos, como mencionaba nuestro hermano Pablo, tenemos hoy día la apertura ya de la obra en Menocucho, también como inauguración del local nuevo que se ha construido ahí, así que creo que